Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia de grado octavo. Arrancamos nuestra semana con los temas correspondientes a Guía 3 y Guía 4. Estos temas podemos observar entonces que una secuencia de lo que veníamos nosotros hablando con respecto a reproducción, ya nos centramos a nivel más microscópico de cada uno de los organismos y corresponde efectivamente a la reproducción celular, ¿sí? En la reproducción celular, pues vamos a encontrar que efectivamente, pues para que se pueda generar nuevos organismos y pues adicionalmente células dentro de todos los cuerpos de cada uno de los seres vivos, pues efectivamente se necesita que internamente se genere una reproducción celular. Más o menos, y nosotros digamos que nos hemos dado cuenta a nivel más a nivel que el ojo lo pueda observar y que lo pueda ver, es a través de la piel. Por ejemplo, cuando estamos expuestos al sol durante cierta cantidad de tiempo, pues encontramos que después de unos días empieza como a esa capa de piel que nosotros pues podemos observar que se empieza como a caer o que se empieza como a escarapelar, por decirlo así, y también lo podemos ver adicionalmente cuando sucede algún tipo de herida en la piel, ¿sí? Una cortadura o que me caí y me raspé, ¿listo? Si no es así, también vamos a encontrar que la piel está renovando sus células más o menos cada 20 o 30 días. ¿Mm? Y tengamos en cuenta pues que la renovación no solamente pues va enfocada a la piel, sino que sucede pues a nivel en todos los cuerpos y en todos los seres vivos. ¿Listo? Que es importante pues que tengamos en cuenta que si las células no se reproducen, pues los organismos tampoco pudieran o podrían vivir muchísimo tiempo. ¿Listo? Vamos a encontrar dos tipos de reproducción celular y pues depende de estos tipos de reproducción es que corresponde a ciertos tipos de células, pues que también ya la vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos tipos de células? Las células somáticas y las células sexuales, ¿vale? Eh, Hay algo muy importante durante este proceso y es que una célula solo puede surgir de otra célula, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la única forma posible de que se pueda producir una división o una producción de células nuevas es a través de la división de las células que ya se encuentran existentes, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo es que ocurre cada uno de estos procesos de reproducción. Esta página ustedes pueden ingresar y van a darse cuenta, es muy interesante la información pues que nosotros vamos a encontrar. Ya vamos a hacer la visualización de esto, pero antes quiero que veamos cómo es el proceso a nivel general, tanto de la mitosis como de la meiosis, que son los tipos de reproducción que vamos a encontrar a nivel celular. Entonces, dentro de la mitosis, pues vamos a ver aquí en lo que ustedes están viendo a pantalla, que en este momento, si nosotros lo pudiéramos ver así, la piel está haciendo un proceso de reproducción por medio de la división mitotica. ¿Sí? ¿Qué significa? La reproducción por mitosis. Entonces, el resultado pues va a ser una célula con dos núcleos iguales, después seguirá la división citoplasmática que se llama citocinesis, que ya vamos a ver, y que partirá nuevamente pues a la célula. Al final pues vamos a tener dos células hijas idénticas, cada una con un solo núcleo. ¿Listo? Entonces pues vamos a entrar a mirar qué es lo que sucede en cada una de estas. Dentro de cada una de las divisiones de la reproducción celular, pues vamos a encontrar que tenemos la mitosis y la meiosis. Para la mitosis y para la meiosis vamos a tener ciertas fases o ciertas subdivisiones y que dentro de cada una de ellas pues vamos a encontrar efectivamente un proceso diferente. Entonces, quiero que ustedes vayan observando. Vamos a tener entonces la profase temprana, que significa que la cromatina, y ustedes van observando,
se condensa dentro del núcleo para formar a los diferentes cromosomas. ¿Mm? ¿Qué pasa después de esto? La proteína que mantuvo unidas a todas estas cromatidas va a desaparecer casi que por completo, con excepción a un espacio que ustedes lo observan acá en la imagen como de color miel, ¿m? Y esa zona pues va a denominarse como centrómero. Y el centrómero, digamos que lo que me está indicando es que va a ser el centro como tal de todo el núcleo dentro de la célula. Cada cromatina puede ser identificada y los cromosomas pues van a permanecer unidos con su forma característica. Entonces vamos a encontrar que la forma característica de los cromosomas es como en X, así como ustedes lo pueden observar acá. ¿Qué va a pasar entonces ahora en la profase tardía o prometafase? Así se denomina también. Y ustedes van a ir viendo. Entonces, se desarrollan alrededor de los centrómeros dos cinetocoros. Ahí ustedes van a encontrar algunos conceptos que son un poco complicados, pero sí, ya viendo más o menos el proceso, pues vamos a fijarnos a qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, voy a colocárselos aquí nuevamente. Bueno, aquí entonces arrancó desde la profase temprana. Entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar entonces con la envoltura nuclear y el nucleolo se van a desintegrar? ¿Qué va a permitir esto? Que el uso mitiótico, ¿sí?, invada toda la región del núcleo, y este uso mitiótico pues va a estar formado por una serie de microtúbulos, que son estos que ustedes pues pueden observar, que van del centrosoma. Entonces fíjense ustedes acá, ¿qué va a pasar? Estos microtúbulos, que son los que ustedes ven como ondulados, va a generarse desde el centrosoma, desde cada uno de los centrosomas, para que los cromosomas pues puedan empezarse como a dispersar y a organizar. Eso es lo que sucede, digamos que a grandes rasgos. Se organizan cada uno de los cromosomas en los microtúbulos y van formando el uso mitiótico, ¿vale? Después de eso va a venir entonces la metafase, y dentro de la metafase vamos a ver que los cromosomas pues van a empezar a moverse, como ustedes pueden observar, se van a empezar a mover hacia adelante y hacia atrás pues para poder lograr alinearse, y esta alineación se le denomina como placa ecuatorial. Y al llegar a la placa, entonces se dice que la célula está en metafase. En eso consiste, digamos, que el proceso. En este punto, pues cada una de las cromatidas está conectada a un polo por medio de los microtúbulos. ¿Qué son entonces las cromatidas? Ustedes ahí se dieron cuenta que los cromosomas están más o menos como representados de esta forma, ¿no? Entonces están unidos acá, más o menos. Y resulta que cada uno de ellos está formado por cromatidas, que es como la mitad de cada uno de los cromosomas. Entonces esta es una cromatida, esta es otra cromatida, como para que ustedes me entiendan, ¿sí? Cada una de estas entonces va a estar conectada a unos microtúbulos, que son los que ustedes observan acá, perdón, ahí por la línea, y van a estar conectadas pues para poder realizar el proceso de la separación, que es en la siguiente fase. Entonces, si seguimos en la anafase, entonces vamos a encontrar que se genera, ahí ustedes pueden ver, se empieza a generar una separación simultánea de cada una de las cromatidas hacia los extremos. Entonces es como si fueran polos opuestos. Y cada una de esas cromatidas pues va a empezar como a viajar, va a empezar a irse a cada uno de esos polos del uso, y este proceso pues marca el fin de la metafase y el inicio de la anafase, ¿vale?
La anafase, entonces, es el proceso que se logra gracias a la coenzima que mantiene unidas a las diferentes cromatidas por el centrómero. El centrómero que viene a ser el punto central donde se unen todas esas cromatidas. Eso es, ¿listo? Los cromosomas entonces empezarán a moverse. Los microtúbulos polares, que recordamos que son estas líneas que ustedes pueden observar, crecen, lo que aumenta la distancia entre los polos. Entonces, si ya vemos un espacio y que como se separaron, entonces vamos a ver que la distancia entre cada uno de ellos pues va a ser mayor. ¿Listo? Y finalmente, entonces, en la telofase vamos a observar, si ustedes se fijan, ya hay una división completa de cada una de la célula madre, porque en general encontrábamos la célula madre, y finalmente pues vamos a tener dos células hijas con la misma información. ¿Listo? En eso es lo que consiste el proceso de la mitosis. ¿Sí? Entonces, en este momento, pues es en que los cromosomas dejan de moverse y se van a encontrar en cada uno de esos polos opuestos, como veíamos, y se van a empezar entonces a condensar y a separar al mismo tiempo cada uno de ellos. Vuelven a adquirir como tal su espacio para generar su núcleo, cada una de las células, y cada una de ellas pues va a tener la misma cantidad de células y de contenido genético que tenía la célula madre. A partir de cada una de ellas, pues se puede volver a generar el proceso de la mitosis, es decir, que cada una de las células hijas se convierte en célula madre para poder volver a generar todo el proceso, ¿vale? Listo, entonces, vamos a encontrar ahora que tenemos el segundo tipo de reproducción que corresponde como tal a la meiosis, ¿sí? Y la meiosis, pues vamos a tenerlo muy presente porque va enfocada a muchos de los organismos que son eucariontes, que se reproducen de forma sexual, ¿listo? Esa es una de las características. Por lo que se necesita la presencia de células sexuales que nosotros pues ya conocemos. Esas células se llaman sexuales o germinales, ¿listo? Y estas se generan a través de la división meiótica, que incluye la meiosis, que es la producción pues, de núcleos haploides, vamos a tenerlo acá en cuenta, a partir de núcleos diploides, ¿listo? En la división meiótica del ADN se replica solamente una vez, pero el núcleo junto con la célula se va a dividir dos veces. Entonces vamos a observar acá, ¿listo? Dentro de este proceso, pues vamos a encontrar que vamos a tener, digamos que dos divisiones. La parte 1, que la vamos a encontrar representada con número romano, y por otro lado la parte 2. Entonces, en la meiosis 1, vemos entonces los cromosomas homólogos se aparean, es decir, que hay un entrecruzamiento, porque pues estamos hablando de una reproducción sexual, y se reduce el número de cromosomas. Desde ahí haploides y diploides. En la profase temprana 1 vamos a encontrar que la cromatida, entonces voy a mostrarles aquí, vemos nuevamente, la cromatina se condensa para formar los cromosomas, y los cromosomas homólogos, uno materno y uno paterno, se aparean adhiriéndose en toda su longitud en un proceso llamado sinapsis. ¿Listo? Las 4 cromatidas de cada cromosoma pues forman una tetra, así se va a llamar. ¿Listo? Entonces fíjense, acá están las cromatinas y nos está mostrando cómo se va realizando todo el proceso de la sinapsis. Entonces en la sinapsis se van a formar tetras porque van a ser cruzamientos pues de cada uno de los padres, ¿vale? Vamos entonces, profase tardía o prometafase 1.
Vamos a tener entonces que las tétradas se unen en las zonas específicas y estas zonas específicas se denominan como quiasmas. ¿Mm? Aquí es donde se lleva a cabo pues el intercambio genético entre las diferentes cromatidas. ¿Mm? Es decir, pues que se va a llevar a cabo el proceso de la recombinación genética y simultáneamente pues va a empezarse a desintegrar la envoltura nuclear y el nucleolo, que es lo que permite que se forme el uso y los microtúbulos. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a tener que se empieza a formar los microtúbulos y el uso meiótico. Si nosotros encontramos, pues vamos a ver que estas fases vienen muy ligadas al proceso de la mitosis, ¿sí? Digamos que no diferencian, sino en el proceso que hace referencia a que esta es específicamente a la producción de células sexuales, ¿vale? En la metafase 1, entonces vamos a encontrar que los cromosomas se mueven hacia adelante y hacia atrás, como veíamos anteriormente, para llegar efectivamente a la placa ecuatorial. ¿Listo? Esto es efectivamente lo que corresponde pues a la metafase 1. Y en este momento pues los cromosomas homólogos siguen unidos en las regiones del quiasma. ¿Listo? La continuación de esta unión pues asegura que cada uno de los cromosomas homólogos se separe hacia los polos opuestos y esto pues va a hacer efectivamente que se evidencie cada uno de los cromosomas, tanto el paterno y el materno, y el entrecruzamiento pues que sucedió en la anterior fase. Ahora en la anafase pues vamos a encontrar que cada uno de los cromosomas con sus dos cromatidas es llevado hacia cada uno de los polos, nuevamente, se lleva a cada uno de los polos. Al final, cada polo pues va a tener miembros de los cromosomas de cada uno de los padres, ¿listo? Y estos cromosomas homólogos van a formar dos grupos que son de células haploides. Entonces vamos a observar, en la telofase 1 vamos a tener entonces que la envoltura celular, nuclear y el nucleolo van a ser nuevamente regenerados para que pueda generarse las dos nuevas células, como ustedes pues pueden observar ahí. Y efectivamente durante este proceso los cromosomas no se van a condensar ni se van a replicar. En algunos casos puede que no se presente la telofase 1, pero pues por lo general sí se presenta. Eso depende pues efectivamente de la especie. ¿Listo? Y entonces vamos a tener que, por otro lado, vamos a empezar a la meiosis 2, y es muy similar a la mitosis y está formada pues por las mismas etapas que hemos trabajado, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Listo? Dentro de la profase 2, entonces vamos a encontrar que el uso vuelve a formar y los cromosomas se unen en microtúbulos. Los cinetocoros de cada cromatina se enlazan con polos opuestos, ahí como ustedes lo pueden ver. ¿Listo? Entonces, nuevamente en la metafase 2, entonces vamos a encontrar que los cromosomas van a migrar a cada una de a la placa ecuatorial para alinearse, cada una de ellas, pero entonces aquí, si ustedes se fijan, ya no tenemos una sola célula, sino tenemos dos células. ¿Listo? Y en la anafase 2 vamos a encontrar entonces que las cromatidas hermanas se van a separar y se van a deslizar hacia los polos opuestos. Entonces vamos a ver efectivamente ya en la telofase 2, lo que sucede entonces es que el núcleo y el nucleolo nuevamente se va a regenerar para cada una de estas células hijas. Y se va a formar la cromatina. Finalmente, pues se va a llevar a cabo el proceso de la citocinesis.
¿Listo? Entonces, podemos concluir y podemos ver efectivamente que dentro de la meiosis arrancamos entonces de una célula que se divide en su primera fase. ¿Sí? En la meiosis 1 hay una división en dos células hijas y que en la meiosis 2 pues vamos a encontrar una nueva división y que al final nos va a dar como resultado 4 células hijas haploides. ¿Listo? Listo. Entonces, ya aquí pues podríamos evidenciar efectivamente cómo es el proceso de cada una de estas fases, ¿sí? ¿Cuál es lo ideal? Que a partir de esto que nosotros pues estamos evidenciando, podamos observar efectivamente qué es lo que sucede con cada una de ellas y cómo es que se lleva a cabo el proceso de la reproducción a nivel celular, cuando hablamos de células somáticas y cuando hablamos también de células que son sexuales, ¿sí? O germinales. Entonces es importante que tengamos muy presente y que sepamos evidentemente reconocer cada uno de esos procesos y cuál vendría a ser la finalidad de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esto pues ustedes pueden realizar el trabajo de las dos guías. Recordemos que estamos haciendo el trabajo de la guía 3 y el trabajo de la guía 4. Aquí también vamos a evidenciar que todo corresponde, toda esa reproducción sexual, pues corresponde a lo que nosotros llamamos como ciclo celular, ¿sí? Y que dentro del ciclo celular, pues también nosotros vamos a evidenciar que las células pues se van a empezar a reproducir. Tengamos en cuenta que hay una reproducción pues a partir de una célula que ya se encuentra en el organismo, ¿sí? Y que esas células pues somáticas que pueden ser las células de la piel, las células que corresponden al sistema óseo, por ejemplo, a los huesos. Entonces, son células que están enfocadas a realizar un proceso de regeneración y para que hagan su proceso de reproducción, pues no van a necesitar de otro organismo diferente para poderlo hacer, sino provee o viene de una célula madre que contiene la misma cantidad de material genético. Caso contrario, pues, ¿qué sucede en lo que denominamos como meiosis? Entonces, en todo el proceso vemos efectivamente que hay una condensación como tal del material genético que proviene de la madre y que proviene del padre. ¿Listo? Y que a partir de la información pues, que se obtenga genéticamente de cada uno de ellos dos, es que se empieza a dar todo el proceso y las diferentes divisiones y fases que nosotros pues acabamos de observar. Sé que hay de pronto muchos conceptos que son un poco complicados, pero pues ya vamos dándonos cuenta a nivel como simple de la explicación que les hice, pues en qué es que consiste esa separación, ¿sí? Y por qué digamos que viene a ser un poco más compleja o complejo el proceso de la reproducción por meiosis, que viene a ser de las células sexuales o germinales, y efectivamente porque viene a ser un poco más simple y dependiente de un solo organismo, el que se esté separando, haciendo la separación celular, más fácil el proceso de la mitosis. El tiempo que se lleve en realizar cada uno de estos procesos, pues es diferente para cada uno de los organismos. Así como nosotros veíamos al inicio que más o menos tarda unos 20, 30 días en hacer el proceso de la mitosis en células que corresponden a la piel, por ejemplo. Hay otras células que se están regenerando prácticamente en horas, podríamos hablarlo, o en minutos para algunos organismos, como también puede durar cierta cantidad de tiempo, más días, ¿sí? O meses en que se regenere todo este proceso. ¿Listo? Listo, chicos, entonces espero haya sido de provecho pues la explicación.
Y recuerden pues que siempre es bueno entrar y ver cada uno de los de las diferentes bibliografías que podemos encontrar en la red. ¿Sí? Esta que ustedes observan que en este momento yo les estoy mostrando es una que es muy buena y que les puede servir para realizar las dos guías. ¿Vale? Entonces, espero tengan una excelente tarde y hasta luego.